Una vez que Pablo coloca esas estacas, entonces él termina el capítulo 1 con una acusación. El apóstol Pablo presenta los cargos que hacen al hombre culpable delante de Dios. Por eso se llama, en algunas Biblias que tienen subtítulo, esta parte se llama la culpabilidad del hombre. Y vamos a leer ese pasaje. Dice, porque la ira de Dios, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Subraye esta parte, de modo que no tienen excusa, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, engaños, contiendas y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mis hermanos, yo creo que todos ustedes alguna vez han visto alguna película que se trata de un juicio. Hay muchas películas que tienen esa escena. En las películas que su centro es un juicio, hay un acusado, hay un juez, hay un abogado acusador, hay un abogado defensor, hay testigos, hay pruebas, evidencias, ¿verdad? En ese juicio hay un proceso que es con el que arranca el juicio. Hasta que no se hace eso, el juicio no arranca formalmente. Y es cuando se presentan los cargos contra el acusado. Porque ¿qué es un juicio? Un juicio es llegar a la conclusión de si alguien es inocente o es culpable. En los Estados Unidos de América y en muchas otras naciones donde hay derechos humanos, se presume que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Cuando comienza un juicio por un delito que una persona haya cometido, entonces el fiscal, la persona que hace la acusación, el abogado acusador, se para frente al juez, se para frente al jurado, se para frente al público y empieza a decir de qué se le acusa a la persona y empieza a relatar todos los argumentos que están en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque al final hay que dictaminar si esa persona es culpable o no. Y si es culpable, hay que convencer a la audiencia de que es culpable. El gran problema de la humanidad es que los hombres no se creen culpables. Por eso no se arrepienten. Por eso las personas no vienen a Jesucristo. Porque las personas no tienen en su corazón y en su mente la convicción de que son pecadores, de que están condenados, de que están perdidos en sus delitos y pecados. Nadie busca el salvavidas si no se da cuenta que se está ahogando. Nadie se toma la medicina si no siente o reconoce que está enfermo. Nadie huye de una casa que se está incendiando si no siente el humo y el fuego que le asfixia. Pues nadie se arrepiente de su pecado si no puede o no está en capacidad de reconocer que ha fallado para con Dios y que si muere en esa condición se va a perder para siempre. El apóstol Pablo va a hablar en la carta de los romanos de cómo Dios justifica al hombre, cómo Dios toma al hombre que es pecador, a cada uno de nosotros que somos pecadores, que estamos condenados, que estamos separados, que somos culpables y que tenemos todos estos cargos que se describen aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y el apóstol Pablo va a desarrollar toda el fundamento de la justificación. Pero para hacerlo tiene que recordarle a los romanos por qué el hombre está condenado, por qué la humanidad es enemiga de Dios, por qué la humanidad está enemistada con Dios. Y aquí en el versículo 18 al versículo 32, quizás es uno de los pasajes de la Biblia donde con más contundencia, con más detalle, se exponen por qué el hombre está condenado y por qué el hombre es culpable delante de Dios. En primer lugar, el versículo 18 nos habla de la ira de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos habla del amor de Dios. Pero en este pasaje no nos habla del amor de Dios, nos habla de la ira de Dios. Es decir, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es paciente, que Dios es perdonador, pero también Dios es fuego consumidor. Dios no puede tener por inocente al culpable. El pecado debe ser pagado por alguien y el hombre es culpable delante de Dios. Y el pecado lo que merece es ira, lo que merece es el enojo santo de Dios, es la reprimenda, es la recompensa, es el pago por haberle fallado a Dios. Retrocedamos esto al principio de cómo comenzó todo. Ya yo les he dicho en otras oportunidades que tratemos de analizar lo que pasó en Génesis. Y yo les voy a invitar que abran un momento su Biblia en un pasaje que es muy común para ustedes, pero que yo quiero que lo volvamos a leer con nuestros propios ojitos y nos podamos dar cuenta de qué tan claro estaba todo aquí. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y en el capítulo 2 nos vamos a ubicar en el versículo 16.
y el versículo 17. Observen lo que Dios le dijo a Adán en el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hasta allí pregunto, ¿qué tipo de amplitud le dio Dios a Adán? Una amplitud total, una amplitud ilimitada. Pero luego en el versículo 17 dice, más del árbol. O también podemos decir, pero del árbol. O también podríamos decir, sin embargo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Primero le da libertad, casi absoluta. Luego le dice, ¿dónde están los límites de esa libertad? Pero al final, no solamente le dice dónde están los límites, le dice las consecuencias si cruza la línea de esos límites. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces vemos cómo el Señor le da a Adán la oportunidad de moverse en un ambiente sumamente amplio. Por lo tanto, Adán no podía usar como excusa delante de Dios que él se vio limitado, que él se vio aburrido, que él se vio que quería experimentar cosas nuevas, porque Dios le dio amplitud para que se desenvolviera. Solamente le dijo y le habló de un solo límite. Solamente le dijo que de todo el huerto había una sola cosa que él no podía tomar. Pero no solamente le dijo lo que no debía hacer, sino por qué no lo debía hacer y de las consecuencias. Y la consecuencia no era una simple enemistad, no era que Dios se iba a enojar, no era que Dios se iba a sentir defraudado, no. La consecuencia del pecado sería muerte. Y eso lo dice también el apóstol Pablo en Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Y aquí vengo al punto inicial con el que comenzamos hoy. La gente no se arrepiente porque no entiende lo que significa morir en pecado. La gente no Eso se arrepiente porque eso no no tiene nombre, entienden señora Yanet. que no entienden que están separados de Dios y que la recompensa, el pago que Dios tiene reservados para ellos, como dice el versículo 18, es la ira de Dios. Los testigos de Jehová no creen en el infierno porque ellos no pueden entender, ellos no pueden aceptar que hay un Dios que va a hacer que la gente se condene y pague por su pecado eternamente. Ellos prefieren pensar que la condenación es que Dios no los va a llevar a la gloria o no los va a dejar en la tierra, como dicen los testigos de Jehová, sino que Dios los va a aniquilar por completo, como que si nunca hubieran existido. Es decir, el testigo de Jehová considera que el cuerpo de la persona que muere va a la tierra, se descompondrá. Y si esa persona no tenía la salvación, yo no sé qué término manejan los testigos de Jehová, si es salvación o si están, ¿cuál es el término que ellos usan para una persona que no se condena? No creo que usen el término salvación, pero suponiendo que usaran ese término, para ellos salvación es o ser parte de los 144,000 o estar en la tierra y resucitar en ella cuando el mundo sea juzgado y estar en la tierra para siempre. Esa salvación que vamos a llamarla así de los testigos de Jehová
ellos consideran que el que no es salvo dentro de la creencia de los testigos de Jehová será destruida su alma y su espíritu para que no sufra más. Va a desaparecer, como que si nunca hubiera existido. Pero la Biblia dice que no es así. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que tiene una ira perfecta, una ira santa y una ira justificada. Y está más que justificada porque Dios fue muy claro y muy preciso con Adán. Le dio libertad, le puso límites y le enseñó y le mostró antes de cruzar esos límites cuál era la consecuencia si los excedía. Por lo tanto, una vez que Adán y Eva deliberadamente prefirieron escuchar a Satanás, a una serpiente, que al Dios invisible que creó todas las cosas y que los puso en el Edén, en el mismísimo momento que ellos cambiaron la palabra de Dios por la palabra del diablo, la ira de Dios se desató para con ellos y ellos murieron espiritualmente. Dios los castigó a uno por uno, los sacó del Edén y desde entonces toda la humanidad y todos los descendientes de Adán y Eva están o estamos enemistados con Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados. Y el apóstol Pablo lo que hace aquí en este pasaje es leernos la cartilla, leernos las razones por las cuales el hombre no tiene excusas. Nosotros que hemos sido redimidos, nosotros que hemos conocido la verdad, nosotros que hemos sido llamados por el Espíritu Santo y hemos sido redarguidos de pecado, de justicia y de juicio, estábamos y estuvimos en algún momento de nuestra vida tan perdidos como los que aún no han conocido a Cristo. Por lo tanto, esto que está en Romanos ya no nos corresponde a nosotros porque ahora nosotros somos salvos, pero alguna vez este traje nos quedó a nosotros también. ¿Por qué? Porque alguna vez estuvimos perdidos y necesitamos de Jesucristo para salir de esta circunstancia. Ahora bien, ustedes y yo tenemos amigos, familiares, personas cercanas que están todavía siendo identificados en esta descripción de cargos que nos dice que todos nosotros somos pecadores y que no tenemos excusas delante de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, una de las cosas que hace aquí es decir primero que nadie puede excusarse diciendo que no cree en Dios porque no lo puede ver, porque Dios nunca se ha presentado en cuerpo presente para que lo veamos. Fíjense que en el versículo 19, él dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, hay cosas invisibles de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Su eterno poder y su deidad. Dice Dios que a él no lo puede ver nadie, porque el que lo vea ciertamente morirá. ¿Verdad? Su eterno poder y deidad. Esas dos cosas que son invisibles, se hacen visibles, dice el apóstol, se hacen patentes claramente desde la creación del mundo. ¿Cómo? Dice el versículo 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre que logre mirar al cielo, ver las estrellas, ver lo vasto del universo, el hombre que analice el equilibrio perfecto que hay en el sistema solar, el hombre que pueda ver el planeta Tierra y ver la perfección que Dios colocó en cada detalle de este planeta para que la vida pueda existir. La persona que analiza el cuerpo humano y cómo interactúan cada uno de los sistemas de este cuerpo tan complejo. Y el hombre que logre con el microscopio ir al análisis de las partículas más pequeñas de la materia, puede ver cómo
Todo lo que pueda el hombre analizar, eso tuvo que tener un creador. Eso no pudo surgir de la nada. Porque la ridiculez más grande de los ateos, la ridiculez más grande de los que no creen en Dios, es que ellos dicen que de la nada se produjo todo lo que existe. ¿Y qué puede ser más absurdo que yo no tenga nada y que de esa nada surja algo? Es algo absurdo. Mas, sin embargo, los teólogos se burlan de los cristianos, se burlan de los creyentes, porque creemos que hay un Dios que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que decimos que creó todas las cosas. Al menos nosotros partimos de una cosa que parece imposible de creer, pero que tiene sentido. Pero creer que la nada produjo todo es totalmente un absurdo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, si alguien quiere ver a Dios, si alguien quiere ver su poder, pues simplemente tiene que abrir sus ojos y ver las cosas que han sido hechas. Y dice Pablo, que está inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 20, que con eso es más que suficiente para que el hombre no tenga excusa. Entonces, el primer fundamento que Pablo coloca es la ira de Dios se va a manifestar contra los hombres de la misma manera que se manifestó el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo dice, para los que pidan pruebas de Dios, Dios no se les va a aparecer. Él es invisible y no tiene por qué darle su presencia invisible a nadie, pero se hace patente a través de las cosas perfectas que él ha hecho. Luego, en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, de corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta aquí está el versículo 23. Ya el apóstol Pablo, ¿verdad?, entiende que hay personas que sí creen que hay un Dios, que sí creen que hay una deidad, que sí creen que hay un creador, que sí están claros que existe una fuerza superior. Pero entonces los hombres, en vez de reconocer que son incapaces de explicar a ese Dios y de representarlo materialmente, ellos se envanecen en sus razonamientos y pretenden a tomar a este Dios eterno y hacerlo patente, hacerlo visible a través de figuras, de ídolos, de pirámides, de figuras de hombre, de figuras de animales, de figuras de distintos tipos de seres vivos. Ellos reducen la gloria del Dios invisible, no la niegan, pero la pervierten, tratando de darle figura física. Yo no puedo decirles cuánta indignación me provoca un cuadrito que hay en muchos hogares y en muchas casas de la Trinidad. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto ese cuadrito. Voy a ver aquí rapidito si yo lo puedo conseguir para que sepan de qué estoy hablando.